Gracia, misericordia y paz de Jesús nuestro Señor sean con todos ustedes, hoy y siempre. Amén. La semana pasada vimos discípulos solos en el medio del lago de la Galilea, enfrentando una tormenta con un Jesús que los había enviado a ese viaje, pero que había quedado en la orilla. Discípulos en medio de una desesperación donde parecía que Jesús brillaba por su ausencia. Vimos, sin embargo, allí en el medio de la Galilea, del mar de la Galilea, un Jesús que se hace presente socorriendo a esos discípulos, trayéndole paz en medio de las tormentas. Hoy el texto sigue en línea con esa temática, sin embargo, ya no se da en Galilea, en territorio de los judíos, sino que se da en Canaán. Y allí, en Canaán, descubrimos a una mujer que tiene fe, una fe que la lleva a ver la gracia y el amor de Dios más allá de todas las barreras que inicialmente le impedirían a cualquier persona ver esa gracia y ver ese amor de Dios. Y la historia comienza con un retiro de Jesús. Jesús había crecido en popularidad, había alimentado a miles de personas de manera milagrosa, sus enseñanzas, sus milagros lo habían llevado a esa popularidad. Pero el Evangelio empieza ya a encaminarse para su fin y todo empieza a tomar un rumbo, dirección a la cruz. Y Jesús aprovecha esta oportunidad para alejarse de Palestina, alejarse de ese lugar donde le era difícil ya transitar sin causar alboroto. Al mismo tiempo, este texto donde Jesús busca un retiro, busca un espacio más tranquilo, es un preanuncio de la predicación del Evangelio a todas las naciones. Vimos que todos los textos de hoy nos hablan de ese Evangelio que a través de Israel fue dado a Israel, pero a través de ellos es para todos, pues todos somos pecadores y al mismo tiempo la misericordia de Dios es para con todos. De alguna manera, el Evangelio nos muestra el fin de las barreras culturales, políticas, como traba o como una forma de impedir que la predicación del Evangelio llegue a todos. Jesús derribando esas limitaciones. Y para Jesús no fue solo una ocasión de un retiro deliberado. Como dije, el final se acercaba y antes de este final Jesús quería tener un momento de tranquilidad. Quizás no era solo para prepararse a sí mismo mental, emocional, psíquicamente para enfrentar la cruz, aunque tal vez pudo tener ese propósito también, sino que deseaba tener un tiempo a solas con sus discípulos para prepararlos específicamente a ellos para el momento de la cruz, para el momento de la pasión. Había cosas que precisaba mostrarles y enseñarles. Y allí en Palestina no había un lugar para estar tranquilos y solos. Las multitudes iban al encuentro y también la hostilidad comenzaba a aumentar. Y Jesús así busca ese periodo de tranquilidad y se dirige a Canaán. Sin embargo, allí, en lo que debería ser un lugar de tranquilidad, en un territorio extranjero, Jesús no está libre de escuchar el grito de la necesidad y del clamor humano. Había allí una mujer que tenía una hija que, según dice el texto, estaba poseída, otros dicen estaba gravemente enferma. De alguna manera esta mujer había oído hablar de Jesús, de las cosas maravillosas que Jesús podía hacer. Y siguió a Jesús y a sus discípulos suplicándole desesperadamente que lo ayudaran. Y lo llama a Jesús por un título mesiánico, Jesús, hijo de David. No recurre a Jesús como un curandero, como alguien que hace magias, sino que lo reconoce como Mesías, como el Salvador. Por eso le da ese título mesiánico, hijo de David. Y al principio Jesús parece no prestarle atención, pero la mujer está detrás gritando,
Y los discípulos empiezan a incomodarse porque habían venido a buscar paz y ahora hay gente atrás gritando y molestando. Dale lo que te pide, le dicen, dale lo que te pide y que se vaya. Así como a veces nosotros hacemos cuando algo nos molesta, pagamos para no molestarnos o para no incomodarnos. No era una actitud de amor, no era el amor lo que movía a los discípulos en ese pedido a Jesús para que Jesús le dé lo que ella pedía. Era el deseo de librarse de ese problema. Pero los discípulos fueron disuadidos. Y Jesús dice una palabra que tal vez puede llamarnos la atención por las durezas. Dice, yo fui solo enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Yo no fui enviado a los paganos. Y es verdad, el Mesías vino al pueblo de Israel, al pueblo de la promesa. Pero no quería decir eso que Jesús no iba y no vino a salvar a todos. Sin embargo, cuando escuchamos esta primera palabra de Jesús y la mujer cuando lo escuchó podría haber dicho, bueno, Dios no está aquí, Dios no vino para mí, Dios no está dispuesto a ayudarme. Sin embargo, esta barrera que parece que Jesús coloca delante del pedido de la mujer redobla el compromiso y la fuerza de su pedido. Puso su fe en palabras, en la palabra y en las obras de este hombre que ella ya conocía. Y ella se niega a renunciar a su fe y a su clamor. Tomada por un nuevo coraje, se arroja a los pies de Jesús, lo adora como el Señor del cielo, insistiendo en que Él necesita ayudarla, que Él necesita responder a su oración. Y aquí Cristo da un último golpe, que parece hasta con un tono grosero si lo miramos desde la perspectiva actual. Y Él dice, no es correcto y no debe hacerse. No se debe tomar el pan de los hijos y arrojarlo a los perros. Imagínense si cuando alguien pide algo, nosotros pidiésemos algo, alguien nos responde de esta manera. Lo que implicaba estas palabras en aquel contexto era que la mujer era gentil y toda su familia y pueblo no eran parte del pueblo de Dios. Para los judíos, los gentiles eran inferiores, podían ser considerados como perros, en cuanto los judíos eran hijos de Dios. Y estas palabras pronunciadas por Jesús suenan aún más duras. Si algún judío decía esto, bueno, vaya y pase, pero Jesús diciendo esto. Pero los ojos de la fe de esta mujer pueden leer más allá de las apariencias de esta palabra. Pueden ver más allá de la oscuridad que ella vive y que ella vive experimentando con ese encuentro con Jesús. Ella todavía piensa que su pedido no había sido denegado rotundamente, que todavía había esperanza, que había espacio para un argumento más. Además, Cristo no la había comparado a ella y a su familia con perros callejeros. Hay dos palabras en el griego para referirse a los perros. Una cosa el perro callejero, el vira-lata, como se dice en portugués. Otra cosa es el perro de la familia, aquel que vive y comparte con la familia. Y era esta la palabra que Jesús había usado cuando le dice, no es justo darle a los perros lo que le pertenece a los hijos. Por lo tanto, en lugar de retirarse, vuelve a Jesús y toma ese gancho que Jesús le deja y le dice, pero también los perros de la casa, el perro faldero, participa de la comida de los hijos y come de las migajas que los hijos dejan caer de la mesa. Yo me conformo con las migajas que los judíos están dejando caer de la mesa para mí, de la comida abundante que tú les viniste a traer. Es eso lo que la mujer le dice a Jesús. Y ella es, en su fe y con su argumento,
llega a la conclusión de la historia. Había conseguido ahora decisivamente que Jesús mire para ella y apruebe esa fe. Una fe que está dispuesta a contentarse con lo poco que tal vez le sobraba a otros. Una fe que no exige ningún derecho, que no reclama y no argumenta para sí una justicia propia, sino que como un mendigo se conforma con las migajas, de las cuales los judíos se están aburriendo. Y aquí, lejos del bullicio de Israel, lejos del pueblo religioso, Jesús encuentra verdadera fe. Fe que faltaba en muchas ocasiones en aquellos que tenían el privilegio de estar cara a cara con Jesús, de conocer las Escrituras, de ir al templo y escuchar la voz de Dios. Fe que faltaba en aquellos que presenciaron muchos milagros de Jesús. Fe que faltaba en aquellos que experimentaron y vieron con sus ojos el poder, la gracia y la gloria de Dios manifestándose de multiformes maneras. A menudo, el proceder de ese pueblo de Dios, de los judíos, no es tan diferente del pueblo de Dios de hoy, de la iglesia, que muchas veces nosotros como iglesia, la iglesia cristiana hoy en el mundo, también manifiesta debilidades de su fe. La iglesia que tiene el privilegio de recibir todos los dones de Cristo, muchas veces en lugar de mirar hacia afuera y ponerse en las manos de Dios para servir al otro y ultrapasar las barreras que Jesús mismo ultrapasa, termina mirando su propio ombligo y cerrándose a sí misma, creyéndose superior al mundo, apartándose, no queriendo contaminarse con el mundo, llenándose de sí de autoindulgencia, alegrándose con su narcisismo. Pero aquí está la fe de esta mujer extranjera que, no teniendo ningún privilegio, pero sin ningún privilegio aún así gritó y esperó contra toda esperanza y en medio de pruebas que se manifestaron en ese aparente rechazo de Jesús, pero que finalmente recibió lo que esperaba. No para librarse del problema como los discípulos querían hacerlo, sino porque Jesús la miró con misericordia y vio su fe. Ella estaba contenta con las migajas que los judíos dejaron caer, pero seguramente Dios le concedió mucho más que migajas. No solamente la curación física de su hija, sino también el regalo de la salvación, de aquel que puede salvar su vida eternamente. Cristo, que es el hijo de un rey, que es hijo de David, como ella lo llama, ahora es su Señor, es su Dios, es quien tuvo compasión, quien la miró y quien le respondió con amor. Sentimos que Dios se puso en nuestra contra. Este encuentro de Jesús con la mujer de Canaán tal vez pueda o podamos sentirnos identificados con momentos en nuestras vidas donde quizás en nuestra contra o que Dios no escuchó nuestra oración. Sin embargo, a pesar de lo que podemos sentir, de las sensaciones, de los argumentos inclusive que podemos presentar para decir Dios está enojado conmigo, Dios está en mi contra, o Dios se ausentó de mi vida, o Dios no me mira con amor. Este texto bíblico nos habla de una fe que se aferra a la misericordia, aun cuando las evidencias parecieran indicarle que Dios está en su contra. Aun cuando la forma en que Dios se revela a veces pareciera incomprensible para nosotros. Aun cuando la forma en cómo Dios actúa nos pueda llevar a tener un sentimiento de que Dios está desinteresado en nuestro pedido de socorro, debemos recordar que la misericordia de Dios para con todos sus hijos siempre prevalece. Precisamos fortalecer esa fe en este Dios misericordioso, que muchas veces es puesta a prueba, sí, a fin de desafiarnos y hacernos ir más allá de la apariencia de las cosas.
y llegar verdaderamente al corazón de Dios y aferrarnos a su fidelidad, a la fidelidad de sus promesas. Dios nos dice en las Escrituras repetidas veces que Él es amoroso y compasivo. Y su muerte, su encarnación, su muerte y resurrección muestra claramente eso. Es la mayor muestra de amor, de lo que Dios está dispuesto a hacer y hizo por nosotros. Incluso antes de ascender al cielo, prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Luego de hacer esa obra de salvación, dice, yo estoy con ustedes. Y Él vino a tu vida, a mi vida, a la vida de cada uno de ustedes en particular en el bautismo, donde nos hizo hijos. Ya no somos perros falderos de que recibimos migajas, somos hijos que recibimos la plenitud del alimento y de la gracia que Dios derrama por todos. Viene a nosotros en la palabra recordándonos su promesa, viene a nosotros en la mesa de la Santa Cena y allí nos ofrece mucho más que migajas. En esa mesa nos sirve el manjar que preparó para nosotros con su sacrificio. Nos ofrece su cuerpo y su sangre donde la abundancia de gracia y misericordia, perdón, vida y salvación es para todos. Con este manjar quiere alimentar nuestra fe. Nos consuela y nos recuerda sus promesas y su presencia a nuestro lado, guiándonos de su mano, incluso cuando no lo sentimos así. Esta historia de la mujer de Canaán es una gran lección para nosotros y para nuestra vida de fe en términos de la confianza, pero también en términos de la actitud que surgen de la fe. Es un ejemplo de fe para cuando el sufrimiento viene sobre nosotros, para que en medio del dolor y de las angustias no perdamos las esperanzas, continuemos insistiendo en nuestro pedido y también esperando en la certeza de que la ayuda de Dios va a llegar en su momento. Es un ejemplo de fe de persistir en la oración cuando parece que Dios no escucha nuestras súplicas. Es un ejemplo de fe que se arroja a los pies de Cristo sin, sin mérito, sin buscar en sí misma justicias o algo por lo cual espera que Dios le conceda misericordia, sino que se entrega sin ningún tipo de privilegios como un mendigo, adorando a Cristo como Señor. Es por eso que Lutero expresa en uno de sus escritos, el escrito sobre las buenas obras, que la fe más grande no es la que se expresa a través de grandes demostraciones públicas que todos pueden ver y que se realizan cuando todo nos va bien en la vida. La verdadera fe se la encuentra allí, donde se continúa confiando en que Dios es compasivo y misericordioso, incluso en medio del sufrimiento, cuando todo parecería indicar que Dios no lo es. Allí es donde surge la verdadera fe, que sigue confiando. Por eso el texto de hoy es una invitación a seguir confiando de ojos cerrados, incluso cuando parece que Dios está ausente y desinteresado con nosotros. El texto nos invita a creer contra toda esperanza, en la certeza de que el actuar poderoso, compasivo y misericordioso de Dios siempre llega a nuestra vida. Que Dios nos fortalezca en esta fe, nos anime, nos consuele y nos llene de su esperanza. Amén. Y la paz de Dios, que va más allá de todo conocimiento humano, guarde nuestros corazones en Cristo Jesús, hoy y para siempre. Amén.